Vamos a abrir la Biblia en primer libro de Corintios, capítulo 2. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 1. La Biblia nos dice, en el de 1 en adelante, la Biblia nos dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de qué, mi amado hermano. ¿Cuántos están leyendo conmigo? ¿De qué? Diga conmigo: de espíritu y de poder. Verso 5: para que vuestra fe, diga conmigo, para que mi fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos glorifican? Dele un aplauso al Rey de Gloria. El apóstol Pablo, cuando estuvo en los Corintios, fue una iglesia muy especial. La iglesia de los Corintios, cuando usted estudia la iglesia de los Corintios tenía todos los dones. Era una iglesia que se desarrolló de una manera muy amplia. Pero también, así como se desarrolló la iglesia de los Corintios, también la iglesia de los Corintios cometió muchos errores, cometió muchos pecados. Y Pablo, cuando le escribe a la carta a los Corintios, los insta para que no se pierda lo que ya el Espíritu de Dios había fundado y fundamentado en la vida de cada creyente. Yo creo, mis amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar fundamentados y afirmados en esos principios que no nos dejen caer y que no nos dejen, amado hermano, estar como éramos antes, en pecado y en maldad. Por eso Pablo, uno de los hombres más inteligentes de la Biblia, decidió hablarle a los corintios de una manera como nadie les había hablado. Él dijo: yo no vengo a hablar en mi conocimiento, yo no vengo a decirte yo sé mucho, y aunque él sabía mucho, la Biblia y muchos eruditos dicen que él se sabía el Pentateuco y la Biblia a los 14 años, tenía una mente prodigiosa, era fariseo de fariseos, sabía todo el Torá, sabía muchas cosas, era un hombre letrado, de conocimiento, de mente amplia, tenía buen lenguaje, tenía la capacidad de debatir. Y él dijo: yo no voy a venir a hablarle a los hermanos, a la iglesia, con palabras de mucha sabiduría humana, ni con buena elocuencia. Y dice: me hice débil, porque para Pablo, escúcheme esto, porque para Pablo hablar de un evangelio en el poder podía ser para él debilidad. Y lo tremendo, hermano, es que Pablo dice todo esto porque quiere fundamentar la fe no en palabras de hombres, sino en algo que es más allá que una palabra de hombre, y es el poder de Dios. Para que vuestra fe, escúcheme esto, no esté fundada en sabiduría de hombres, no esté fundamentada en conceptos que mucha gente tiene.
Gracias por su alegría. Conozco gente que le tiene fe a una medalla. Conozco fe que le tiene miedo a una fe a una estatua. Conozco gente que le tiene fe a un árbol, que le tiene fe a una fruta. Cree que una fruta y muchas cosas sí hacen en nosotros. Pero Pablo dice, yo no quiero fundamentar nuestra fe en algo que no sea Jesucristo. Gracias por su alegría. Es tremendo, hermano, porque uno de los principales pilares del Evangelio es la fe. Porque sin fe no somos salvos. La fe se construye en el autor y el consumador, que es Cristo. El autor es Cristo, Jesús, y el consumador es Jesucristo. O sea que Él es la fe, vino la fe y se consumó la fe para todos. Por eso cada uno se nos ha dado una medida de, toque al que está solo, dígale, a mí me ha dado una medida de fe. Ahora, cuando usted ve en los Hebreos, en el libro de los Hebreos, cómo los hebreos o el autor de los Hebreos describe la fe, si vamos a ponerle la razón ahí o la razón de querer entender la fe, es raro. Porque el libro de los Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y póngale ahí la razón. ¿Cómo así, hermano? Sí, pastor, yo estoy esperando millones de pesos. Seguro. Pero eso es una locura para la razón. Usted para tener plata tiene que trabajar, invertir, ¿sí o no? Y la Biblia dice, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es certeza? Estar convencido, hermano, que nada lo haga dudar de lo que se espera. Y tremendo, esto le bota la cabeza hasta cualquier filósofo. La convicción de lo que no se ve. Gracias por su alegría, hermano. Ahora, ¿cómo debo de ver las cosas invisibles? Hay cosas invisibles que solo se ven por la fe. Los ojos de la fe, que muchos tienen cerrados. Es por fe, por la poca fe que tú tienes, que no estás viendo las maravillas que Dios va a empezar a hacer en tu vida. Es porque estás cegado, no quieres ver bajo la dimensión de lo que es la fe por el poder de Dios. Y nuestra fe no debe estar fundada en conceptos humanos, sino en la vivencia de Cristo en nuestras vidas. Hay un tema que estoy sacando sobre el pecado y estoy muy confrontado, porque toda la escritura son verdades verdaderas, son verdades absolutas, no son verdades relativas. Y muchos de los que hay aquí, y conozco gente que sabe más Biblia que usted y yo. Conozco catedráticos que nos pueden enseñar más Biblia que usted y yo. Pero cuando yo los miro, no practican ni la jota de lo que su conocimiento tiene. Gracias por su alegría, hermano. Porque muchas veces la verdad es tan grande que nuestro espíritu, como no está vivo y como no la comprende ni la vive, no es capaz de desarrollarla. ¿Cuántos hermanitos habemos aquí que sabemos que Dios sana? Amén, amén, pero lo sabes, lo dices, mas no lo vives en el espíritu. ¿Cuántos sabemos que tenemos que orar? Entonces, ¿por qué oramos poco? Porque es la capacidad que solo tiene tu espíritu, porque no es capaz con una verdad tan grande. Es lo mismo con la fe. Tenemos buenas enseñanzas de la fe. Nos instruyeron en tener fe en medio de la angustia. Póngase a pensar esto. Jesús le dice a los discípulos, me hacen el favor, les dice por la tarde, me van al otro lado. Me hacen el favor y que yo los alcanzo. Y él se queda en el monte orando. ¿Se queda en el monte qué? Viendo TikTok, viendo Facebook, viendo una película por Netflix. ¿Qué se quedó haciendo? ¿Se quedó qué?
Chismoseando con... Poniendo estados, hola, yo soy el mejor. ¿Se quedó qué? Y ellos fueron, hermano, hombres del lago, hombres de mar, hombres que sabían manejar. Y dice la Biblia que pasando el lago a medianoche, por allá a las 3 de la mañana, pasando, dice que los vientos eran contrarios. Se levantó una tormenta que nunca se había levantado en ese lago. Era un lago que le dicen mar. Y se levantó una tormenta tan impresionante que el viento les era ¿qué? Contrario. Ahora, usted de pronto no entiende qué significa viento contrario, pero un marino sí sabe qué significa un viento contrario. Porque usted va para adelante y el viento, en vez de adelantarlo a usted, hermano, lo devuelve para el lado. Entonces eran luchando en contra del viento, en contra de la marea y en contra de todo lo que se les estaba oponiendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros, trayendo una analogía de eso, cuántos en estos momentos están como esos marinos? Todo es contrario. Usted quiere adelantar y antes, usted quiere tener un ahorro y se gasta antes más de lo que tiene. Gracias por su alegría. Usted va a avanzar en la oración y antes menos ora. Quiere ser más espiritual y más cosas se le oponen. Se enoja el perro, se enoja el gato, se enoja la lolita, hermano, y después hasta el vecino le saca la lengua. ¿Y yo qué le hice al vecino? Santo el Señor. Y llega a la iglesia, hermano, y mira a la otra hermana y la hermana. Y el otro se le levanta, el otro se le levanta. ¿Vientos qué? Que usted quiere avanzar y todo lo tira ¿para dónde? Toda la noche, hermano, en eso. En esa tormenta. Quizás una tormenta horrible. Quería partirles el bote. ¿Cuántas circunstancias te quieren partir la fe? ¿Cuántos problemas te quieren debilitar en la fe? Que tú reniegues de Dios. Qué tan raro, hermano, que para las cosas de Dios todo es duro. Todo es un proceso. Pero para el mundo, como todo es como vea, fácil. Vayas a emborrachar, hasta le regalan el licor. Vayas a chismosear y le regalan chismes de sobras para llevar para la casa. Váyase a pecar con uno y le llueven, hermano. Pero manténgase firme en la santidad. Quiera orar, hermano, y todo es contrario. Busque de Dios y le dice el patrón, lo voy a echar. Viene, me voy a preparar para el domingo y esa noche, hermano, le pusieron el bafle del vecino toda la noche. Y aquí viene el culto, aleluya, amén, en la alabanza, y ya empieza el predicador a hablar y ¿es así o no es así? Usted le dice, Señor, bendíceme con este dinero, que de ahí te voy a honrar. Y apenas te dio el Señor el dinero, ya usted empieza. Ay. Porque para darle a Dios, pero para pedirle. ¿Cuántos tienen el concepto, hermano? Es que Dios todo lo puede hacer, Dios todo lo puede dar. Claro, hermano. Pero y cuando Él te pide algo, ¿tú por qué eres tan duro, hermano? Sigamos más bien, diga, pastor, sigamos. ¿Sigo o paro? Hermano, eso estaba que le partía el bote, estaban asustados. Y Jesús aparece en medio de la tormenta, por encima del mar, caminando. Y inmediatamente los discípulos, al verle, vieron una figura, hermano, usted se imagina, en tremenda tormenta, el bote que se partía, lluvia, digamos olas, tremenda cosa. Y usted nunca había visto a alguien caminar. ¿Cuántos han visto a alguien caminar en el mar? Yo vi un mago la otra vez caminando en un lago, pero yo sé que eso es mentira. Pero se ve raro alguien caminar en el mar. Y de noche, 3 de la mañana, hermano. Y aparece Jesús por encima caminando como si nada estuviera pasando.
Y todos gritaron asustados. Todos gritaron, ¿qué? Prepárate para asustarte, hermano, porque cosas buenas Dios te va a mostrar en medio de tu tormenta. ¿Cuántos se quieren asustar? Yo así me asusto. Yo me quiero asustar. Uy, soy yo. Diga conmigo, Señor, necesito que me asustes en medio de la tormenta. Aparece. Y aparece. Y todos, ¡ay, un fantasma, hermano! Un espíritu maligno. ¡Ay, qué miedo! Nos vamos a morir, llegó la muerte. ¡Qué susto! Solo digo yo, no dice la Biblia. Dice que tuvieron ¿qué? Temor, miedo, diciendo, ¿eres tú un fantasma? Pero cuando escuchan la voz del Señor, el Señor dice una palabra que hoy alguien la necesita. Y le dice, no teman, soy yo. Y cuando ellos escuchan la voz de Dios, algo pasa en ellos. Son confrontados. Y el único que responde fue un Pedro que le gustaba. Bueno, Señor, si eres tú, manda a que yo venga, a que yo vaya a ti. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Pues venga, papito, venga. Y ahí es donde todos somos confrontados. Yo pienso y me meto ahí, de que muchas veces no pasamos la tormenta porque no queremos andar en la voz del Señor cuando dice, lánzate, hágale. Yo estoy esperando que tú camines, que tú pongas el pie. Porque él bajó, Pedro bajó bajo la palabra. Y cuando él puso el pie, la palabra lo sostuvo. Y cuando él puso el otro pie, por eso quiero decirte, hermano, que esta fe te va a llevar a otro nivel. Si no tienes temor, si no tienes miedo, si quieres avanzar en medio de la tormenta. Porque el Señor te está diciendo, vengan. ¿Para dónde lo llamó el Señor? Para que fuera al otro lado. Lo llamó para que viniera donde Él. Es que en la tormenta nosotros nos vamos y nos desesperamos buscando cómo defendernos de la tormenta, cómo salgo del agua, cómo bateo, cómo me asusto. Pero el Señor en medio de la tormenta nos está diciendo, venga donde mí, venga que yo estoy encima de la tormenta, venga que es que usted cuando viene a mí, diga conmigo, yo debo de ir donde Él. ¿Cuántos saben que tenemos que ir donde Él? Entonces no se quede en el bote. 11 se quedaron en el bote y uno solo caminó, porque uno solo, hermano, creyó en la palabra y empezó a caminar. Dígame, ¿cuántos pasos, pastor? No sé, pero caminó. Ya habían 2 caminando. Y si usted ve a otra persona caminando en algo por encima de lo común, usted que dice, wow, hermano, la tormenta, oiga, cosa grande, poderosa, hermano, y usted encima del agua. Y Jesús ahí parado. Y dice, fijando los ojos en Él, fue caminando. Pero después dice que Pedro, caminando en el agua, empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar que esa tormenta estaba producida por otra cosa que no era el ambiente natural, porque en ese lago, según la historia, en ese mar nunca se había hecho una tormenta tan grande. Era un ataque demoníaco en contra de los discípulos. ¿Cuántos aquí tienen problemas en la casa, en la familia, pasando situaciones difíciles, tremenda tormenta, hermano, peor que un maremoto? Que aquí están riéndose, aleluya, hermano, pero por dentro ese maremoto les está jugando una mala pasada. Creo en Dios, no creo en Dios. Y Dios está diciendo, ven, yo estoy por encima de la tormenta. Y empieza a caminar, pero empieza a mirar lo que verdaderamente lo está atacando. Y cuando usted se desvía de la mirada del ejemplo de Jesús, ¿qué empezó a hacer Pedro? Hundirse. Cuando te desenfocas de la fe, cuando te desenfocas de la palabra, cuando te desenfocas del sentido, del llamado,
te empiezas a hundir. Aló. Y lo tremendo es que se estaba ahogando. Jesús, ayúdame. Y Jesús se le arrima y le dice: uy. Yo creo que hoy en día, hermano, el Señor está que donde usted se hunda, a muchos. Ay, ahogate más bien. Ay, qué pereza con vos. No, Dios mío. Dejámoslo allá abajo. No. Señor, 2, 1, que sea 0, hermano. Toque al que está a su lado y dígale: ¿ya te estás hundiendo o no? ¿Cómo se hunde uno? Cuando uno es sirviente, cuando uno está activo en la iglesia, le pasa el maremoto y ya es un hermano quieto. Te está hundiendo. Ya uno lo ve con los ánimos. Yo no, antes saludaba hasta la silla. Hola silla, ¿cómo está? Hola aire, bendiciones. Hola ventilador, te bendigo. Y ya ahora llega callado, serio. Algo tuvo que pasar, algo estás mirando que te desenfocó de esa vida, de esa fe que te está diciendo ven. Porque muchos acá decidimos tirarnos al agua, hermano. Gracias por su alegría, hermano. Yo creo que el Señor, cuando usted le pide fe, muchas veces usted está en el precipicio. Dice, y Dios dice: da el primer paso, tranquilo, yo te guardo. Y usted ve ese precipicio, hermano. Usted ve ese hondo, hermano. Y el Señor: tranquilo, da el primer paso, yo estoy ahí, yo soy tu puente. Y usted: ayúdame, Señor. Pero ¿sabe qué Dios hace? Manda a hombres y mujeres con una palabra de reto para que te empuje. Y cuando a ti te empujan al precipicio, pasa dos cosas: o crees o te vas. ¿Qué pasó con Pedro? Creyó. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios empiezan a creer muy bien. Pastor Juan José, pastor apóstol, ¿qué quiere? Empiezan a creer muy bien. Pero a medida que va viendo lo que se está levantando, el chisme, la murmuración, el problema, empiezan a mirar el chisme, el problema, y se desenfocan ¿de quién? Del maestro, del que te llamó, del que te dijo: ven para acá, yo te muestro que sí podemos pasar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. Ven. Te desenfoca y te empiezas a hundir. Y ves que ya no puedes andar porque el agua ya te está. Dice que se hundió y el Señor lo sacó y lo monta al barco. Y lo primero que les regaña: hombres de poca fe. ¿Hombres de qué? Qué pesar de los discípulos, hermano. Él era la fe. Jesús estaba mostrando la fe. Los hizo hacer cosas. Para mí, le voy a decir algo, hermano, me lo permite decir, es una alegoría que la puedo decir, pero para mí todos debieron de haberse bajado del bote y caminar con Jesús en el mar hasta el otro lado. Pero por la poca fe. Por eso cuando Pedro ya el Espíritu Santo desciende sobre él, ya usted no lo ve haciendo lo mismo, porque la fe, ya entendió que era la fe. Y lo que el Señor le enseñó a Pablo, lo que Jesucristo le enseña a Pablo, es que la fe en la sabiduría humana no tiene poder. En la sabiduría humana no sirve, hermano. Vuelvo a repetir: si la verdad de la fe no está en tu espíritu, puedes decir que tienes fe, mas tus frutos no serán de fe. Porque la fe no es un argumento, no es un concepto ni un conocimiento. La fe es un estado en Cristo
que no me deja dudar de lo que es el poder de Dios en mi vida, que me salvó y me está llevando a un nivel. Hermano, en este tiempo, en esta temporada, vamos a hacer crecer nuestra fe en el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vienen tiempos de oscuridad. Estamos, y Colombia está pasando por tiempos duros y difíciles. Aló, si usted no lo cree, ponga los pies en la tierra, hermano. Estamos y vamos a vivir cosas peores, pero por eso nos llamamos los hijos de Dios. Somos la manifestación de Dios para darle esperanza al que está perdido. Gloria sea al Señor. Voy a hablar con los que quieren una fe más grande. 3 apenas. Pablo le dijo: ¿sabe qué, Corintios? Iglesia, le estaba hablando a toda la iglesia. No vengo con fábula, no vengo con gramática. Vengo a decirles que la fe debe ser fundamentada en ese poder de lo que es la fe. Y aquí hay hermanas y hermanos de fe, pero nosotros no podemos manifestar la fe que nuestro espíritu no tenga. Porque tú puedes tener el concepto tan grande de fe, pero si no la quieres vivir, simplemente será un argumento. ¿Y ahí usted por qué, hermana? Usted ora y todo le viene. Hermana, ¿usted por qué le va bien? Usted dice que va a pasar y pasa. ¿Usted qué le pasa, hermana? Ayúdeme. Hermano, no podemos ayudar a nadie que en su espíritu no sea abierto o libre. Jesús Adrián Romero, estaba en una conferencia con Jesús Adrián Romero hace como 4 años, y él me abrió el panorama de algo que dijo. Él vino a un congreso, iba a venir con el pianista que se llama Mike, y el pianista le dijo: no voy a poder acompañarte, me sucedió esta calamidad y tú me comprendes. Entonces él dijo: Mike, ora por mí, porque Jesús Adrián Romero también sabe tocar teclado, pero no lo sabe tocar como Mike, tan profesional. Él sabe tocar, pero no tan profesional. Y él dijo: yo quiero que tú me impartas de tu espíritu, que pongas tu mano en mi cabeza para que yo toque el teclado y se me escuche muy bien. Hermano, y Mike oró por él. Dijo: Señor, de lo que tengo, que él lo tenga en el nombre de Jesús, amén. Le impartió lo que Mike tenía en conocimiento. Señora, de este conocimiento que me has dado para que él lo haga. Y Jesús Adrián Romero llegó a tocar piano, hermano, y no pudo hacer lo que Mike hacía. Y él se dio cuenta de que si tú eres impartido, pero no eres hábil en lo que se te impartió, no te sirve de nada. ¿Sabe por qué no lo pudo hacer? Porque Mike todos los días practicaba, hacía una nota, otra nota, se le impartió espiritualmente, pero nunca. Jesús Adrián Romero también practicó lo mismo. Entonces Dios no va a actuar en tu vida a menos de que tu habilidad esté de acorde con lo que se te impuso. Ministreme. Y muchas veces la ministración es de libertad, pero tú no la puedes recibir porque tú andas esclavo. He tenido ganas de ir a hablar con los presos, y yo estoy diciendo: dame la oportunidad, Señor, porque hay presos aquí afuera más enjaulados que los que están allá. Porque una verdadera prisión quizás no sea el movimiento. La verdadera prisión puede estar aquí. Y aquí hay jovencitas, jóvenes, adultos, atados a maneras de pensar. Quieren hacer cosas de fe, pero no pueden, porque su espíritu no está desarrollado en la fe.
Llegan hasta un momento en que, ¿qué hago? No soy capaz. Ministreme, pastor. Y el pastor nos desgastamos, hermano, orando, ministrando, ungiendo, echando escupa, hermano, en nombre de Jesús, hermano, quebrándole la pata, poniéndolo en disciplina. Peinando al hermano como el chompiras. Y lo ha peinado tanto que ya aunque se peine se le hace aquí la raya del chompira, hermano. Y sigue el hermano, porque la intención no es lo de afuera. ¿De qué nos sirve a nosotros ponerte normas que seas capaz de cumplir afuera, cuando verdaderamente el cambio no es afuera? El verdadero cambio que nos dio Jesús primero es en el corazón del hombre y después en... Tú de bocas me puedes pedir perdón, pero si en tu corazón perdonaste. No, pastor, yo estoy bien con la hermana, pero ya no me junto con ella. No te tienes que juntar, pero verdaderamente sí, puedes convivir en un ambiente normal. Ya no tenerlo tan cerca, porque una cosa es perdonar y otra cosa es la posición en la que perdió. Aló. Ejemplo, dos personas ahí y llega uno y le pega un puño en el ojo. ¡Pah! ¡Ay! Perdóname, hombre, perdóname, no sé qué me pasó, se me fue la mano. ¿Cómo que le fue la mano, hermano? Ay, me va a perdonar. Hágale, yo lo perdono, hermano. Uy, me diste duro y ese ojo vea. Al otro día se vuelven a sentar juntos y el ojo, hermano, ahí, colombino. Y llega el mismo hermano y ¡pum! ¡Ay! En el mismo ojo, en el mismo lugar. Ya reventaba. ¿Qué te pasó? Perdóname, otra vez se me fue la mano. No, hermano, ahorita. No te quiero ni ver, te voy a cascar. Perdóneme, hermano, perdóneme. Hágale, pues yo lo perdono, pero no vuelva a sentar junto a usted. Vuelvas a sentar junto a mí. Le prometo por esta cruz bendita, por los clavos de Jesucristo, por Jesús, María y José, que no le vuelvo a pegar. Perdóneme, me va a perdonar, sí. Y hermano, ya con el ojo, ya con chamba aquí, hermano. Y al otro día, ¿qué pasa? Le vuelve a dar en el mismo ojo y le vuelve a decir perdóneme. ¿Usted lo perdona? Yo después de darle 499 puños le digo te perdono. Pero algo, de pronto, yo voy a decir esto, de pronto lo perdono, pero nunca jamás me vuelvo a sentar con él. Porque el perdón, aunque es perdón, el único que nos perdonó de todo pecado y nos libró por fe, el único requisito para usted acceder al perdón de tus pecados es la fe, que tú creas en el que te perdonó. Y el único que es capaz de perdonarnos y dejarnos en el nivel que Él nos dejó se llama nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Cuántos alabamos a nuestro Señor? Pero yo puedo perdonar. Puedo decir Dios lo bendiga, pero ya no me puedo juntar contigo porque sé que me harás daño. Puedo estar contigo, saludarte, abrazarte, pero hasta ahí. Ya comunión no tanto. Y no estoy siendo malo. Gracias por su alegría, hermano. Por eso no lo saludo a usted, pastor. Ya su problema. Es tremendo, hermano, cómo no podemos hablar muy bonito de la fe
Pero si no la vivimos, si no somos retados, si nuestro espíritu no se expande a la fe, un concepto muy bonito, pero poca vivencia. Y Dios necesita hombres y mujeres que deseen desarrollar una fe, un incremento de su fe. ¿Y cómo incremento yo la fe? Como Pablo lo decía, porque usted no puede tener la misma fe que yo tengo, porque usted no cree lo mismo que yo. Usted, a medida que cree en Cristo, que ese Cristo se te revela a ti, más fe vas teniendo en Él. Pablo la tuvo, que dijo, ¿sabe qué? Corintios, yo a ustedes no voy a venir a dar un concepto, la fe es muy bonita, porque la fe es preciosa. Yo vengo a decir que la fe es poder de Dios. Y nosotros tenemos poder. Gracias por su alegría. ¿Nosotros qué tenemos? Poder. ¿En quién? No en tu precepto, no en lo que a ti te parece. Escuche, pastores, que yo siempre he sido una mujer de fe. Hermano, una mujer de fe y un hombre de fe se ve cuando Cristo se ve reflejado en él. No me venga a decir, yo soy una mujer de fe porque yo creía en un escapulario. Una cosa es creer, otra cosa es tener la fe. Y para usted tener la fe tuvo que creer en lo correcto. Y lo correcto, ¿quién es? Mi Señor y mi Salvador, el autor y el consumador de la fe. Por eso en esta temporada, si tú deseas, tu fe va a aumentar. Dios ha dispuesto en esta temporada de incrementar la fe en medio de la tormenta. Pero hay algo con la fe. Pablo dice, la fe, como el oro, tiene que ser probada. Toque al que está a su lado y dígale, la fe, como el oro, tiene que ser probada. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué significa probar? Hacerle todo el mecanismo para saber si es fiel o no. ¿Cuántos han ido a una prendería a que miren si es oro o no? Yo una vez fui con un anillo. ¿Y sabe qué hacen? Lo raspan y después le echan un químico. ¿Cuántos han visto eso? Y ese químico revela si es oro o no. Cuando no es oro, el químico se pone negro, el anillo se pone negro. Pero cuando es oro, ese químico queda normalito. ¿Sí o no? Es lo mismo con la prueba. Te va a llegar una prueba y si tú no tienes fe, te vas a volver un quemado. Te vas a chambuscar con la prueba. Gracias por su fe, hermano. ¿Cuántos quieren chamuscar con la prueba? ¿Cuántos quieren pasar la prueba con fe? Pero no podemos dar fe a menos de que la desarrollemos. Y desarrollar la fe es tremendo. La Biblia dice, no es por obra, para que nadie ¿qué? Pero también dice, la fe sin obras. Oiga, ¿qué es ese? Hace un carro, ¿cierto, Toño? Diga conmigo, la fe sin obras. ¿Es qué? Yo aquí tengo una pastora que lo reta uno en la fe, se llama la pastora Ana. Ella contó un testimonio a mí que yo nunca lo voy a olvidar. Y lo predico. Porque la pastora Ana reta, la pastora cree. Y lo he visto, una obra. Ella me contó una vez que quería una lavadora y una secadora. Y se fue para Home Center. Y empezó, ¿cómo? Y ya esta secadora. Y empezó a pisarla. Iba y la tocaba. Señor, esta es mi lavadora. ¿Qué tiene en la casa? ¿Y qué más? La que ella deseaba.
Si yo no hago nada, la fe se queda ahí. Si Pedro no pone el pie, no camina. Si usted no actúa, ¿cómo va a ver lo que usted está pensando? ¿Aló? Si usted dice mi hijo será para Cristo, pero no lo invita a que venga a la iglesia, ni le habla de Dios, ¿cómo lo vas a ganar para el Señor? Si no lo unges, si no le dices hijo, Dios te ama, te rescato, y no le profetizas, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo la fe se va a mover si tú, ay Dios, ayúdame, dame una casa, paga el arriendo, estoy atrasado? El apóstol Gildardo me contó algo muy... Yo no me acuerdo, pero se lo escuché. Mi padre, un hermano, él andaba en una bicicletica, en una monareta, a hacer la visita a los hermanos. Y era con canastica, entonces él metía la Biblia, llevaba cositas y él iba en bicicleta donde los hermanos, paraba la bicicleta, la monareta, y compartía, les llevaba pancito, hermano, vengo a visitarlos. Y bla, y bla, y bla. Yo no soy de visitas, hermano. A mí me falta un poquitico en eso. A mí me deben unas visitas y yo debo unas visitas también. Yo no voy a cualquier casa. Pues no me gusta meterme, pero hay que visitar. Si usted me invita, yo voy. Con punta de anca, con papita, no. Pero es poquita las casas que yo he visitado. ¿A quién lo he visitado acá? ¿A qué casa he visitado yo aquí? ¿Y a quién más? Eso, hermana. De resto, nadie me ha dicho vaya a mi casa. Dios les bendiga, hermanos. Algún día iré. Escuchen, no es ese no es el motivo. Él iba en la monareta y le dijo al Señor, Señor, yo quiero un vehículo pues para transportarme, para hacer las visitas. Y llegó un hermano y le dijo, hermano, ¿usted tiene pase de moto? No. Por eso es que Dios no le ha dado el vehículo, porque no tienes el pase de moto. Pero ¿sabe qué? Pídale más bien el milagro, dame el pase de moto y después me das el vehículo. Y el apóstol cogió y le pidió, Dios lo bendijo y fue y sacó el pase de la moto. Antes usted sacaba el pase de la moto como comprando un Yupi. ¿Sí o no? Usted lo compraba y se lo da, usted no necesitaba saber si... Eso, si no manejara, usted podía ir a comprar. Escúcheme. Y él empezó y le regalaron una moto que estaba allá, él la organizó y iba para arriba. Yo viajé con él en las motos, hermano, por eso me gustan las motos, porque habían viajes, nos metíamos por pedregales, bum, bum, bum. Muy buena la moto, pero llegó un momento en que el calor, el frío, la lluvia, Señor, bendíceme con un carrito, Padre, con un vehículo, Señor, para poder... Y el vecino del lado, es como que este vecino le dijo, Pastor Gildardo, ¿usted tiene pase de carro? Lo quiero bendecir con un carro. ¿Y él qué dijo? Y un vecino que nos escuchaba le dijo, por eso es que no te ha venido el carro. Vaya y saque. Se perdió el carro, vaya y saque. Y fui y le dio la plata y fui y sacó el qué, el pase. No, ya sabía. Entonces ya el vecino, ya lo sacó, sí, muy bien, ahí le regalo, Dios le va a dar el carro, se lo perdió. Bueno, gracias. Y un día un hermano llegó y le dijo, vea, Pastor Apóstol, vea el carro. Porque nosotros queremos cosas sin prepararnos para las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Es pues la fe. Fe sin obras. Diga conmigo, fe sin obra. Es que, Señor, dame dinero, Padre, para hacer la obra tuya. Señor, y hermano, usted de los que gasta más de lo que tiene. No sabe administrar, pero quiere mucha plata. Le apuesto que el Señor se la da y a la semana me va a prestar 2,000 si es tan amable. Y toda la plata.
Se fue. Diga conmigo, fe sin obras es fe muerta. Si no te mueves, si no crees, hermano. Otra hermana que a mí me parece, y doy testimonio de ella, nuestra hermana. Sí, usted. Porque la hermana para mí es una fe viva. Es una hermana que a pesar del dolor de lo que le sucedió, tuvo más fe que nosotros. Y está en la fe y vive en la fe, tranquila, confiada, dando pasos de fe. ¿Aló? Y usted la ve, yo cada vez que hablo con ella me veo retado, hermano. Es una fe contundente. Es una fe que mueve. Y le voy a contar, ¿cuántos quieren saber una buena noticia? Tú y yo tenemos la misma fe y mejor. Diga al que está solo, desarrolla la fe en el poder de Dios. Deje tanto, no, es que el tema de la fe yo ya lo sé, vívalo, vívalo. Otro de los que me han retado a la fe, me han retado, es el pastor Juan José. Apóstol, hágale, Dios, Juan, vamos, pastor, Juan. Hasta que me dije a mí mismo, ¿en qué Dios has creído? Y el Dios que yo creo es un Dios poderoso, grande, fuerte, que cuando habla, hermano, el mundo se mueve. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Y empezamos a creer, y ya usted ve, y falta por creerle más. Por eso, hermano, la gran conclusión de esta tarde, la gran conclusión es que no se puede incrementar algo que yo no viva. La fe de Dios no es una fe por fuera. Si tú crees que tener fe es tener posesiones, no entiendes la fe. Si tú tener fe es que te venga mucho dinero, no es tener fe. ¿Qué es la fe? La convicción del llamamiento, que aunque tenga o no tenga, que aunque tenga mucho o tenga poco, la fe mía será inquebrantable. A pesar de Pablo iba a morir. Ese es uno de los textos que yo lo he dicho que me gusta más. Pablo iba a morir y escribe una carta. Y son palabras que se penetraron en mi espíritu. Y yo me puse a pensar y a crear en mi mente ese momento trágico, para mí trágico, para Pablo una delicia. En Hechos empieza diciendo que baja un profeta a la casa de Felipe y coge un cinto que había ahí, se amarra las manos y dice: ¿de quién es este cinto? Y Pablo: es mío. Y dijo: así serás amarrado y juzgado en Jerusalén por los romanos. Y todos empezaron a llorar. Pablo, ¿cómo así? Pablo, no vaya. No. Y él dice: ¿por qué lloran? Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué se entristecen por el propósito que me toca cumplir? Y sabe, y se va y lo agarran y se lo meten a la cárcel y lo juzgan. Y una noche, la noche siguiente, después de lo que escribe, el apóstol Pablo escribe: yo sé en quién he creído. Y tuvo una noche tranquila. Durmió como cualquiera, sabiendo que al siguiente día lo iban a poner entre todos y le iban a ¿qué? Le cortaron la cabeza el otro día. Y murió tranquilo, murió contento, murió en la esperanza de gloria. Pero esa frase en mi corazón causó algo. Y espero que esta frase también, escrita por un gran apóstol que nos trajo el evangelio a los gentiles, haga también algo en tu vida esta mañana. Y también tú puedas decir: yo sé en quién he creído. ¿Cuántos saben en qué Dios hemos creído? Álceme su mano y diga: yo sé en qué Dios he creído. En ese Dios grande,
que está por encima de esas tormentas, en ese Dios grande que está por encima de cualquier circunstancia, en ese Dios grande que tiene un gran poder para sacarte y liberarte de cualquier pecado, de cualquier circunstancia, en ese Dios que te dice: no temas, soy yo, el que te estoy diciendo levántate, el que te estoy diciendo vamos para adelante, el que te estoy diciendo te quiero retar a que des un paso afuera, que no te quedes en el mismo lugar. Te está diciendo el Señor, el mismo de Pablo: mi fe, la fe en mí tiene poder. En estos días estábamos en una conferencia, la tercera conferencia de salud mental, y algo que me impactó mucho fue que un neurocientífico, él es un psiquiatra neurocientífico, doctor, PhD, un hombre estudiadísimo de la iglesia de St. Paul, dijo lo siguiente: científicamente está comprobado que el hombre necesita espiritualidad para cambiar. Y nos mostró pruebas científicas de una persona que estuvo orando mientras se le decía algo de su pasado. Nos mostró imágenes de alguien que mientras le recordaban su pasado no oraba. Y también una imagen de una persona que se le dijo algo diferente a cualquier cosa. ¿Y sabe cuál tuvo mayor productividad? El que oró. Le recordaron su pasado, pero esa persona en oración venció su pasado. Y ya, hermano, la clínica, todos los psicólogos a nivel mundial salieron con la orden de que los psicólogos deben de tener espiritualidad. ¿Qué pasa aquí en Colombia? No les enseñan eso. En muchas partes ellos dicen que en ningún lado enseñan. ¿Y sabe por qué nos bendijeron? Y los de allá de la administración bendijeron las iglesias. Porque a pesar de que muchas veces no tenemos psicología, tenemos algo más, que es el poder de Dios que nos ha transformado, que es el poder de Dios que nos ha liberado. Mientras otros creen que una pastilla puede calmar el sufrimiento, puede calmar la depresión, puede calmar la ansiedad o el deseo de morir, tú y yo tenemos un Dios que te dice: cree en mí, yo estoy contigo. ¿Sabe dónde se paró Jesús? En medio de la tormenta. Dice: en medio de lo que te está pasando está el Señor diciendo: ven, yo estoy aquí. Algo que me gusta de Dios es que Él no es ajeno a nosotros. Él no está aislado de nosotros, a menos de que tú peques, porque Él no convive con el pecado. Pero Él sabe lo que pasas. Sabes el dolor inmenso, duro, qué tormenta tienes. Y Él está ahí diciendo: no temas, yo estoy aquí. Pero lo segundo es lo que tú respondes: Señor, dime y yo iré. ¿Sabe qué te va a responder el Señor? Ven y comprueba que lo que yo digo es verdad. Y esa es la fe. Comprobar del Dios tan grande que tenemos. Padre, a ti sea la gloria. Cierre sus ojos. Si Dios le habló, póngase en sus pies y dile: Señor, aquí estoy. Yo quiero esa fe que se extiende. Deseo esa fe expansiva. Y si tú estás pasando una tormenta, levanta tus manos y dile: Señor, a pesar de lo que yo estoy viviendo, a pesar de lo que me está sucediendo, tú eres mi guía. Habla con Él un momento. Gracias, Señor. Y profetiza, vamos a profetizar.
Profetízale a tu vida. Profetízale a la tormenta. Pero ¿sabe qué Jesús hizo cuando se paró en la barca? Reprendió los vientos. Reprendió el mar. Dice que hubo gran bonanza. Oh, aleluya. Profetízale, dile: Señor, esto es duro lo que estoy pasando. Solo tú conoces mi dolor. Solo tú conoces cuánto me duelen las cosas. Pero yo sé en quién he creído. Y tú eres el que calma las tormentas, el que me da la identidad. Yo sé que mis hijos te conocerán. Mis hijos son tuyos, Señor. Porque la Biblia dice, Señor, que si yo creo en ti, mi casa también. Y yo creo en esas palabras, Señor. Tú conoces cada corazón de mis hermanos, cada corazón, cada vida. Y sé, Señor, de que aunque hayan circunstancias y pruebas, declaramos nuestra fe en ti. Nos fortalecemos en ella, no humanamente, sino como solo tú lo sabes hacer. Hable un momento ahí con ellos y bendiga el nombre de Dios. Y dele gloria a Dios. Oh Santo, tócanos más con tu Espíritu, Señor. Fortalécenos más con tu Espíritu. Vivifícanos más con tu Espíritu. Digno eres tú, Señor. No te pediremos fe, Señor, porque ya hay fe en nosotros. Eres tú en nosotros. Señor, incrementaremos la fe. Hablaremos a lo que no es como si fuese. Nuestra boca cambia a ese lenguaje de fe. En el nombre de Jesús. Yo bendigo cada corazón, cada vida, cada hermano, cada hermana. Y bendigo cada corazón en esta hora. Que tu gloria, tu presencia, que esta semana, Señor, sea esa semana de vivencia de nuestra fe, de cosas que lo que antes no veíamos en medio de la tormenta, tú vas a estar ahí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Un momentito más. Dele gracias por tu amor y tu gracia, por tu poder y tu grandeza. Dile: Señor, mi fe será en ti, porque tendrá poder. Se basará y se fundamentará en ti, porque tendrá poder. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a mis hermanos. Y que esta palabra sea esa semilla de poder que nos confronte y nos lleve a nuevos niveles de gloria en Cristo Jesús. Dele ese aplauso al Señor.